Buenas tardes, amados hermanos. Shalom, shalom, bendiciones. Bendiciones, amados. En esta tarde vamos a ver la clase número 13, que son las Moadí. Pero primero vamos a poner en manos del Eterno este tiempo de enseñanza. Abacados, precioso y maravilloso, gracias te damos por este tiempo, por la bendición que nos das, mi amado Rey, de poder adentrarnos en tu palabra, de poder conocer más y más de ti. Gracias te damos, Padre amado, porque tú nos das esa sabiduría, ese entendimiento y ese conocimiento tuyo. Ponemos en tus manos, mi amado Rey, los hermanos que estén viendo esta clase, los que lo van a ver en tiempo, ya en un video, Padre amado. Sé tú en tu infinita misericordia y bondad, ayudándonos a entender, a comprender más y más de tu palabra, de todo lo que tú nos enseñas, porque es el único fin y el único propósito, mi amado Rey, de conocerte cada día más. Te alabamos y te bendecimos. Honramos tu cada nombre, Padre amado. Sabemos que tú siempre, mi amado Rey, pones en nosotros ese entendimiento y ese conocimiento, mi amado Rey, para poder hacer conforme tú quieres, para poder entender y de esa misma forma poner por obra tu palabra. Gracias te damos, amado Rey, Beshen Yeshua HaMashiach. Sé tú colocándonos, Abba, colocando en nuestra boca tu palabra. Sé tú utilizándonos como tus utensilios útiles, Padre amado, en tus manos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en tu cada nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Y bueno, como les decía, hermanos amados, vamos a ver las Moadim. ¿Y qué son las Moadim? Moadim son las fiestas, los tiempos sagrados del Eterno. En los temas pasados hemos estado hablando acerca de los mandamientos que tenemos que ir guardando. Y ahora sabemos, por ejemplo, que los mandamientos que tengan que ver con el sacerdocio, que tienen que ver con los sacrificios de sangre y cualquier otra cosa que tenga que ver con la sangre ya no están vigentes. Antes bien hay muchos otros mandamientos que sí debemos guardar y uno de estos, obviamente, es celebrar las Moadim, las fiestas del Eterno. Son sus fiestas solemnes. Y así como empezamos a hablar la semana pasada del Shabbat, este tema es muy importante y básico entre muchos otros. Y es muy importante para los que están empezando en las raíces hebreas porque eso, el Shabbat nos da la base y para poder entender y comprender de qué se trata su Torah. Y aunque después pues tenemos que ir profundizando más del Shabbat, porque lo dimos pues lo básico, pero hay muchas más profundidades acerca del Shabbat que ya en tiempo futuro se va a ir dando. ¿Qué son las Moadim? La palabra Moadim viene del hebreo Moed. Y Moed, que es una palabra hebrea en singular que quiere decir fiesta. Y en plural, esta palabra es Moadim. La palabra Moed la encontramos en Levítico, en Baikra 23:2. Dice la palabra: dile a los hijos de Israel las fiestas solemnes, las Moadim, de Adonai, las cuales proclamarás como convocaciones Kedoshim, santas, son mis citas designadas. Empieza diciendo, les dirás a los hijos de Israel que las Moadim, las fiestas de Adonai, los tiempos de Adonai, las fiestas solemnes de Adonai, precisamente la palabra Moed, es la fiesta, significa esto, es un lugar. La raíz de la palabra Moed significa nombramiento, es una designación, un tiempo fijo, una temporada,
un momento específico, un lugar específico. Aún podríamos llamarle también una festividad. Como sabemos, una fiesta es un momento específico. No todos los días son festivos, no todos los días son fiestas, sino que se llevan a cabo en su momento específico. E incluso aún mayormente se podría decir que es una fiesta o reunión o una ocasión solemne. O sea que para celebrarse tiene un conjunto de formalidades y requisitos para ser llevada a cabo. Esto es por su solemnidad. Para esta festividad se requiere una hora, un lugar, una ocasión, un tiempo, un testimonio. Entonces, Moadim son fiestas o temporadas llenas de solemnidades, de tiempos, aún de testimonios. La palabra Moed, que es el singular, también es temporada. Y lo vemos en Bereshit, en Génesis 1:14. Y dijo Elohim, haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche y sean por señales para los tiempos señalados y días y años. Bayomer Elohim, Yeir Meorot, Birekia, Hashamayim, Lebaidir, Ben Ayon, Ubein, Alailat, Beayu Leatot, Ulemoadim, Uleyamin, Beshanim. Esto es lo que dijimos en Bereshit, que está escrito en hebreo y está nombrando las Moadim. Cuando dice el Eterno, creó el sol, la luna y las estrellas para mostrarnos las estaciones, las temporadas, en hebreo está la palabra Moed, fiesta, que en este caso se traduce también como estaciones. En el Salmo 104:19, dice en el Teilim 104:19, tú nombraste la luna para marcar las Moadim y el sol sabe cuándo ponerse. Entonces, si lo vemos así, ¿para qué fue creado el sol, la luna y las estrellas? Para mostrarnos las Moadim, las fiestas solemnes, los tiempos del Eterno. Por eso las Moadim, las fiestas solemnes de Adonai, son tiempos específicos. Todo esto son los acontecimientos más importantes dentro de la escritura y cuando suceden en las Moadim. Cuando nació Yeshua, Yeshua nació en Shemini Atzeret. Cuando muere Yeshua, en Pesach. En una Moed, Pesach es una Moed. Y cuando resucita, también resucita en una Moed. Y cuando va a venir otra vez al mundo, en Yom Teruah, en una Moed, en una fiesta, en un tiempo señalado. Todos estos son tiempos muy importantes y son tiempos que dan testimonio. Es algo que habla la verdad y la confirma. Por ejemplo, una persona que da testimonio y dice, yo lo vi, si es cierto. Alguien que da testimonio siempre va a decir eso, no solamente es para decir algo, sino para confirmar lo ocurrido. Por eso las Moadim son tiempos señalados, pero son también testimonio de lo que iba a pasar y va a pasar, porque las Moadim siguen actuales. Moed viene de la palabra Yad, y Yad es fijar, pero es fijar como fijar de ponerse de acuerdo, como llegar a algo, o sea, como cumplir, pero cumplir algo en un tiempo determinado. Es decir, en este tiempo se cumple lo que hemos fijado, en lo que quedamos de acuerdo. Es un tiempo determinado, un tiempo establecido. Es citar, pero no es cualquier cita, sino una cita de juicio. La palabra Yad viene en el Strong 3259, por si alguien pues quiere escudriñar más, investigar más. En el Strong 3259 lo puede encontrar. También significa, ya también significa dirigir. Antes habíamos comentado que Torah y Morah también vienen de esta raíz.
ya que es dirigir, pero hacia cierta posición. Pero lo importante no es solamente eso, sino que es comprometerse, es como comprometerse en matrimonio. O sea, quedar claro de algo. O sea, es como decir, me comprometo a esto y fijo la cita en un tiempo específico y lo cumplo con los acuerdos establecidos, como hacerlo, como decirlo, vamos a hacer en determinada reunión, en determinado tiempo, en determinado tiempo nos vamos a congregar y en este tiempo va a pasar esto o aquello que hemos determinado. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque en cada una de las fiestas el Eterno hace una cita para juicio. ¿Y cuándo? La hace en Yom Teruah. Se compromete en matrimonio. Cuando se compromete en matrimonio en Sukkot o aún en el mismo compromiso que hizo en Pesa. Cada una de las fiestas van dirigidas hacia algo, son tiempos específicos del Eterno. Por eso cuando decimos vamos a festejar una fiesta, una modelo, no es como ir a cualquier fiesta del mundo que antes decorábamos, que con bombas, que la música, eso no, es muy diferente, no, realmente estamos es cumpliendo un tiempos de Adonai. Son las Moadim, las fiestas del Eterno. Cuando celebramos Shabbat podemos decir, estoy cumpliendo un tiempo del Eterno. Eso es diferente, ¿verdad? Por eso preguntan, ¿cuál es el día del Señor? El Shabbat es el día del Señor, está escrito. El Hijo del Hombre es Adón, es Señor del Shabbat. Él es el dueño del Shabbat. El día que Adonai preparó para el principio. No es el domingo como muchos dicen, ay, estamos en el día del Señor, vamos a alabarle. No, ese tiempo, ese momento, el Eterno no lo preparó para eso, lo preparó para en un tiempo específico y es en ese tiempo que nosotros debemos de guardarlo, de celebrarlo, porque son tiempos específicos, de eso se trata las mujeres. En Levítico, en Baikra 23:2, dice, dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes, las Moadí de Adonai, las cuales proclamarás como vocaciones Kedoshim, santas, son mis citas designadas. Ahí lo está diciendo muy claro, citas designadas. Y cuando son citas, son días específicos, momentos y horas específicas. Cuando habla que serán fiestas solemnes para Adonai, en hebreo utiliza otra palabra que es micracodes. ¿Y que es micracodes? Es algo divino, apartado. Se refiere a convocaciones santas, pero no solo son convocaciones. El hebreo micra quiere decir o significa convocación, asamblea, pero algo específico también es que es un repaso, un ensayo. Significa que en las fiestas estamos haciendo un repaso, ensayando algo que va a suceder. Por eso los judíos hoy en día están esperando al Mashiach, al Mesías, en cada Pesa, porque era un ensayo cuando Yeshua se reveló en el madero. El Shabbat es un ensayo del séptimo día en referencia al séptimo milenio, así como en Shabbat, así va a ser cuando vivamos con Yeshua. De eso se trata. Siempre vamos a estar haciendo ese ensayo para cuando Él llegue. La gente que no guarda Shabbat y no entienden lo que es Shabbat no van a entender lo que es el milenio. Por eso tienen que aprender que es Torah. La palabra dice que vendrán de las diferentes naciones a aprender de la Torah cuando Él venga. Porque la gente que pasó de noche aquí en la tierra sin conocer su palabra, pues va a tener que aprender en el milenio. Por eso la idea de nosotros es entenderlo y de entenderlo pues desde ya y comenzar a vivirlo,
porque es ese ensayo, es ese repaso. Cuando ya Él venga, ya nosotros estaremos muy entendidos de qué se trata y qué es lo que tenemos que hacer. La palabra micra viene de la raíz de cara, y cara es llamar, pero también es clamar, es contar, pero es llamar como, como de una forma de acosar a la persona, a decirle, oye, oye, estar hostigándolo, no solamente hablarle, sino insistirle, oye, oye, te estoy llamando. Por eso las micracodes es el Eterno llamándonos. No es solamente una moadí, no es solamente una moed, no es solamente una fiesta. Y estas dos palabras tan profundas, micracodes, que vienen antes de explicarnos cuáles son las fiestas, nos están llevando a qué? A que las fiestas solemnes no son fiestas, son tiempos, son momentos, son solemnidades, momentos en los cuales el Eterno se compromete, crea citas con su pueblo, con nosotros y nos dirige con un propósito para nosotros también repasar, ensayar algo que va a suceder, porque Él nos está llamando y nos está llevando a algo en una misma dirección hacia Él. Por esto las Moadim son muy poderosas y diferentes. Es su tiempo, es el tiempo en que Él nos está preparando para conocer su venida, conocer el tiempo cuando Él nos transformó, conocer su día y entender cómo es vivir fuera del mundo, pues por decirlo así, que serían los 6 días, los 6 milenios. Y es aprender a depender de Él. Ya vimos la semana pasada que es el Shabbat, obviamente hay mucho más puntos que se deben sobre este tema, sí que se deben conocer, pero como les dije anteriormente, pues se profundizará pues más adelante. Pero ya con estas bases, cuando hablemos de estas fiestas, ya va a ser mucho más fácil entender de qué se trata. Cuando nos digan vamos a Shabbat, ya no vamos a decir es que no puedo. Y no es que, no se trata de que puedas o no puedas, es que es el tiempo que Adonai está dando para esto, porque tú te estás preparando para algo. Esa es la emuná, esa es la fe, como los patriarcas, es saber que nosotros aquí solamente somos extranjeros. Tú te estás preparando, por eso las Moadín, el Shabbat, es tu preparación para el Eterno, es algo mayor. Por eso dice el Eterno, aquel que se deleita en Shabbat, entonces, ahí, aquel que se deleita en Shabbat, cuando él dice así es porque ya cuando lo entendemos, estamos ya del otro lado. La primera Moed, las Moadín están en Levíticos 23. En Baikra 23, 1 a 3, y dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes, Moadín de Adonai, las cuales proclamarás como convocaciones Kedoshim, Mikra Kodesh, son mis citas designadas. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh, no harán ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación. De hecho, la palabra Codes no solamente se trata de Kadosh, de santo, de apartado, sino de algo divino, completamente del eterno. Entonces aquí habla de la primera Moed, de la primera fiesta, y es Shabbat de descanso completo. Es una micracod, es una convocación santa y dice, no hará ningún tipo de trabajo. Es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación y en donde quiera que estuviere. Es necesario entender que el Shabbat no es para mí, no es para nosotros. No trabajamos para nosotros, no trabajo para mí, sino sirvo a mi Abba Adonai. Por esto tampoco no podemos decir que Shabbat es para dormir todo el día. Es un descanso como nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, me voy a descansar, me voy a dormir, no.
porque es el tiempo de la cita con Adonai. Es como una cita con el esposo. Por ejemplo, si le dijeras a tu esposo, eh, hoy es nuestro aniversario, pero sabes que me voy a dormir, ¿cómo se sentiría él? Asimismo, pues va a ser con el Eterno. ¿Cómo se siente Él cuando nosotros sabemos ya que tenemos que guardar un Shabbat, que tenemos que ir a Él, que tenemos que estar el tiempo con Él, adorarlo, y que preferimos hacer otra cosa y no cumplir su modelo? Entonces, no es un tiempo para mí, es un día para el Eterno. En Vayikra, en Levítico 23, 4, 5 dice: estos son los tiempos designados de Adonai, las convocaciones Kedoshim, las convocaciones santas, que proclamarán en sus tiempos designados. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, el Pesa para Adonai, bajo Desh Arishon, Beavar Asher la Jodesh, Bein a Arbat im Pesach, Adonai. Es lo que dice en hebreo. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. Dice en el primer mes, y para entender el primer mes es muy importante que nos quede bien claro el calendario del Eterno, que es el calendario hebreo. Entonces dice, en el primer mes, el día 14, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. Y en el primer mes, en el momento indicado, vamos a tener la fiesta de Pesaj. Pero cuando sabemos, ¿cómo sabemos cuándo es el primer mes? En las escrituras en Éxodo vemos que el Eterno nos da el nombre de este primer mes. Y este primer mes se llama Abib, que significa primavera. También se le conoce con el nombre de Nisan, pero en las escrituras viene con la palabra Abib como su nombre. Es el único mes que tiene nombre en la Torá, aunque más adelante los otros meses son llamados como segundo, como tercero, y en los libros de los profetas aparecen algunos meses porque ahí ya el pueblo de Adonai regresa de Babilonia y ahí ya van a aprender el calendario hebreo mejor. Pero Abid es el único mes que tiene nombre. Entonces el mes de Abid comienza siempre en primavera y la primavera casi siempre cae en el mes de marzo. Sabemos que el Eterno por algo creó el sol, la luna y las estrellas para alumbrar, pero no nada más para esto, sino también para mostrarnos las estaciones, los tiempos. Si cada cosa creada Si cada cosa fue creada para algo diferente, podemos ver que el sol nos marca el día, nos muestra cuándo inicia el mismo. Por ejemplo, nuestra vida inicia eh, cuando, cuando está en el mayor esplendor. No, nuestra vida inicia desde pequeños y vamos creciendo, vamos avanzando hasta llegar a la edad adulta, y estando en la edad adulta ya movemos y vamos otra vez ahí bajando. Así es el día. El día inicia en la tarde, cuando el sol baja. En ese momento que se ve la primera estrellita. Por eso dice en la palabra que fue la tarde y la mañana de un día. Siempre nombra y nos especifica la tarde. Primero nombra la tarde, después la mañana, porque así es que empieza el día en la tarde. Porque la mañana es el momento en que está el sol más arriba, así que el sol nos va a dar los días. Y la luna nos va a dar los meses. Eh, entonces, según la vida, ¿cuándo comienza el ciclo de la luna? Cuando la luna está apagada. Así como el sol, cuando no se ve, empieza un nuevo día. ¿Cómo se le llama este ciclo de la luna cuando no se ve? Se le llama luna nueva. ¿Y cuánto dura generalmente esto? Aproximadamente desde el momento en que está totalmente negra, se complete y otra vez vuelve a estar completamente negra, ya
ya se completa un mes y por eso se le llaman los meses lunares. ¿Y por qué se le llama luna nueva? Porque es donde inician los meses. Es muy interesante porque la palabra habla de celebrar las lunas nuevas, porque son el inicio de cada mes. Se le conoce como Rosh Hodesh, ¿qué se tiene que hacer? En los Rosh Hodesh se tienen que tocar el shofar. Pero, ¿cuál es la idea de conocer la luna nueva? La idea es de estar conscientes de los tiempos. Como en el Shabbat, si no hacemos el Shabbat, ¿cómo nos sentimos? Es como vivir una semana y como continuarla, como que no se tiene fin. Y si no se siente como ese fin de semana, se va sintiendo cansancio y es como querer tener ese respiro. En cambio, cuando hacemos el Shabbat, ya tenemos ese descanso, cesamos de tanta labor y vamos a tener ese descanso, ese tiempo con el Eterno, a gozarnos con Él. Y vamos a ver esa diferencia de poner allí en ese descanso con el Eterno, poder tomar, recobrar fuerzas y volver a tomar ese inicio. Entonces, en el mes de marzo, que es cuando generalmente inicia la primavera, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la luna nueva. Podríamos decir que cae a mediados de marzo o un poquito más al final. Por ahí comienza el mes. Entonces, por ejemplo, a veces la luna se va moviendo, inicia a principios de marzo. Y por esto el Pésar inicia casi siempre al final de marzo. Y cuando la luna inicia al final de marzo, hay veces que Pésar ya caería en abril. Dice algo muy específico. En el primer mes, a los 14 días del mes, entre los anocheceres, es Pesach para Adonai. Es decir, entre las tardes es Pesach para Adonai. Esto es entrando el anochecer, cuando comienza el 14º día. ¿Cuál es el símbolo de Pesach? Pesach tiene que ver con algo más profundo que encontramos en Shemot, en Éxodo 12, 1, 3. Adonai dice así: Adonai habló con Moshe y Aarón en la tierra de Misraim y les dijo: ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, cada familia tomará un cordero macho, pero también en la forma en que está escrito en hebreo lo podemos tomar como hombre cordero, porque dice ish que vendría siendo, al traducirlo, vendría a decir hombre cordero. Entonces les dice que tomarán un cordero macho conforme a su casa paterna, uno por cada familia. Dice que el día 10 se toma un cordero. Ese día 10 fue cuando Yeshua entró a Jerusalén, y también se considera en la tradición que este día 10 es el tiempo en que estaban en Egipto, en Misraim, y ese día cayó en Shabbat. Yeshua entró en un día de Shabbat a Jerusalén, pero no solo eso, ese día es llamado Shabbat Gadol, Shabbat alto, Shabbat grande. Todo eso cuadra exactamente la misma semana. ¿Por qué? Porque es el Shabbat antes de Pesach. El gran Shabbat, el Shabbat Agadol, cuando se está preparando el cordero para la celebración, para la salvación. En Shemot 12:4 dice: excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino de lado compartirán uno, dividiéndolo en la proporción al número de almas comiéndolo. Aquí podemos ver nuevamente cómo habla de que cada quien tendrá una porción para ser partícipe, porque cada uno tenía que comer de ello. Así cada uno tomaría parte dentro de los requisitos en la solemnidad de la celebración.
Shemot 12:5 dice, el cordero será un macho sin defecto en su primer año, lo apartaréis y entre las ovejas o de entre las cabras, lo apartaréis de entre las ovejas o entre las cabras. Dice que tenía que ser macho, sin defecto, sin ninguna mancha, había que apartarlo. Y estos días en que lo tenían apartado era para estar mirando, para estar checando a ver que no tuviera una patita malita, que no tuviera defecto, mirarlo bien para que fuera perfecto, sin mancha. Es lo que podemos decir con Yeshua también. Entra en Jerusalén el día 10 y los perushim, los fariseos, estaban queriendo provocarle para intentar encontrar algo para que cayera, pero no encontraron nada de eso en él. En él no encontraron pecado ninguno, falta ninguna. En Shemot 12:6 dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la cajal de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre las 2 tardes. ¿Qué sería estas 2 tardes? Fue cuando Yeshua fue llevado ante Pilato, ante Herodes, entre estas 2 tardes, y fue llevado a Pilato, después fue llevado a Herodes y volvió a ser regresado y lo trataron de manera vergonzosa y lo crucificaron. Después murió a las 3 de la tarde del día 14. En Shemot 12:7 dice, ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde lo coman. Los postes eran de madera, dice 2 postes y todo es profético porque los 2 postes donde tenía que ser, eran los 2 postes donde tenía que ser derramada la sangre. Lo que dice en Shemot 12:8-10. Esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con matzá y marrón. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego, con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. Nada quede hasta la mañana. Si algo queda, quémelo completamente. El marrodera son unas hierbas amargas que tipifican pues la amargura en que estaba el pueblo de Adonai y de donde Adonai los iba a sacar. En Shemot 12:13 dice, eh, eh, ahí antes de eso dice que nada quedará en la mañana y que si algo queda te toca quemarlo completamente. Por eso dice que Yeshua no podía quedarse allá y lo tuvieron que quitar de ese lugar. Por eso él no pudo haber quedado allí en Shabbat. Tenía que quitarlo del madero antes de Shabbat. En Shemot 12:13 dice que la sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de mi raíz, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Y vamos a seguir entonces viendo todo esto. Vemos que Pesaj es el día 14. ¿Y a qué se refiere Pesaj? Pesaj se refiere al sacrificio. Aunque la traducción correcta para Pesaj es pasar sobre, como está escrito en inglés, que sería como una traducción correcta, es Passover, pasar sobre. Eh, es como cuando decimos pasar de algo y no tomar en cuenta a algo o a alguien. Porque el Eterno dijo que este sacrificio será para que con la sangre que haya allá, Él pasara sobre y no trajera muerte. Y por tanto, el sacrificio de Yeshua es algo que nos da vida. También sucede algo muy interesante en Pesaj.
Cuando celebramos Pesach, tomamos 4 copas, pero si leemos este pasaje aquí, no dice esto, y en la palabra no dice esto. Solamente podemos ver que hay algunas ordenanzas de Pesach que dicen los versículos 14 y 15, en Shemot 12, 14 y 15. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como fiesta a Adonai. De generación a generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Por 7 días comerán matzá. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma hametz, pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo día, será cortado de Israel. Si lo vemos aquí, parece como que no están divididas en dos fiestas. Parece que simplemente será Pesach. Lo van a celebrar por 7 días y no comerán pan leudado. Sabemos que en Pesach tenemos que comer matzá y nada de hametz, nada de levadura. Por tanto, el versículo 15 dice de sacar la levadura de tu casa por 7 días. Por eso es bueno en esos días antes de Pesach. Por eso es importante en esos días antes de Pesach empezar a prepararnos, sin comprar tantas cosas leudadas, irnos comiendo lo que haya leudado en la casa. Y si para esta fecha se queda algo, se debe regalar o, o venderlo a alguien. Y generalmente las fiestas se usan mucho para hacer esta obra de caridad a los pobres. Entonces se puede regalar a alguien que lo necesite y pues tiene que ser antes de esa fiesta. Puede ser alguien que lo necesite, pero hay que tener en cuenta que pues no puede ser a un hermano, porque un hermano también tiene que sacar ese hametz físico de sus casas, entonces no se lo podríamos regalar a alguien del pueblo. Tenemos que hacerlo simbólico con todo lo que es físico, porque esto también refleja lo que hay espiritualmente. El Eterno, todas las cosas espirituales las hace físicas. Dice que debemos hacer tevilá. ¿Y cómo? Dice, métete al agua con tu cuerpo para que sepas que también tu alma se debe purificar. Dice, saca la levadura de tu vida, deja de sentir cosas feas, pero hazlo también de tu casa. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de entender. La mejor manera de aprender es viendo, haciendo y sintiendo. Por eso eh, en Pesach es tiempo de recordar el gran sacrificio de Yeshua, pero también recordar de sacar de nuestro corazón todas esas cosas que simbolizan la levadura. Incluso en Marcos 11:15 nos habla de cómo Yeshua sacó a los que estaban haciendo lo prohibido en el Mikdash, limpiando el templo, por así decirlo, sacando la levadura, dando su enseñanza antes de Pesach. Pero, ¿qué pasa con las 4 copas de vino? Esto es muy interesante porque vemos que cuando Yeshua celebró la fiesta de Pesach, en Marcos 14, del 23 al 25 dice, también tomó una copa de vino, pronunció la verajá y la dio a ellos. Todos bebieron. Él les dijo, esta es mi sangre, que ratifica el nuevo pacto, que es derramada por muchos, mi sangre derramada por amor a muchos pueblos. Sí, les digo que no beberé este fruto de la vid de nuevo hasta el día que beba vino nuevo en el reino de Elohim. Entonces dices, Yeshua tomando una copa en Pesach, esto no viene en la Torá, pero esto es importante ir conociendo todos los porqués, porque alguien puede venir y decir, tú no puedes tomar copa en Pesach porque no dice en la Torá, pero Yeshua lo hizo. Conforme a los sabios, en Éxodo 6, del 6 al 7, cuando Adonai le estaba hablando a Moshe de cómo rescatar al pueblo, dijo unas palabras muy hermosas. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo los libraré del trabajo gravoso de los Misraim,
Los salvaré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios y los tomaré a ustedes como mi pueblo. Yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Adonai, quien los liberó de la tiranía de los Misraim. Aquí le está explicando qué es lo que va a hacer para rescatarlos. Adonai dijo, yo los libraré, los salvaré, los redimiré, los tomaré a ustedes como mi pueblo. Entonces hay cuatro palabras claves en este acto que el Eterno iba a hacer para liberarlos. Pero no solamente liberarlos, sino salvarlos, pagar el precio. Los va a redimir y los va a apartar para sí mismos. Por eso decía, esta es mi sangre. De estas cuatro palabras se sacan estas cuatro copas. Tomamos la primera copa diciendo que la tomamos porque Él nos liberó, la segunda porque nos salvó y así sucesivamente. Los creyentes en Mashiach decimos, tomó la tercera copa, que es la copa de la redención, que ya pagó con su sangre, porque Yeshua dijo que es la copa del nuevo pacto. ¿Y cómo sabemos que él tomó más copas? La cuarta copa es de saber que nosotros somos su pueblo. Esta es la copa de la gratitud, la cual Yeshua no la tomó porque él dijo que no la va a tomar hasta que él venga. Sabemos que Yeshua murió entre las dos tardes. Un punto importante es que cuando nosotros vamos leyendo la escritura, podemos darnos cuenta de la siguiente fiesta para ir uniendo estas dos. Dice que es en el día 15 del primer mes la fiesta de Had Maxó. Entonces, es la fiesta de los panes sin levadura y dura 7 días. Respecto a esto, siempre pues hay un debate eh, en las diferentes personas en su pensamiento, en su interpretación. Y hay algo que dicen los creyentes en Mashiach y hay algo que dicen los judíos. Alguien dice que hay dos fiestas distintas y alguien dice que hay una sola fiesta. Pero si se está argumentando que se celebra como una sola fiesta, entonces se estaría diciendo que no importa el sacrificio, porque el sacrificio sería una fiesta aparte. Hablando en el tiempo de Yeshua, vemos en Lucas, en Hilel 22:1, que se acercaba dice, se acercaba la fiesta de Matzá, llamada Pesach. Y en Yohanan 2:23 dice, ahora mientras Yeshua estaba en Jerusalén en el tiempo de la fiesta de Pesach, hubo mucha gente que creyó en su nombre, convencidos por las señales que hacía. Nos está hablando de que es un día solemne y de hecho en el libro de Ezequiel 45:21 dice, en el día 14 del primer mes tendrás el Pesach, fiesta por 7 días, comerán matzá. Habla de los 7 días de la fiesta de Pesach, ya de los días de los profetas se mantiene de que los 7 días se conocen como Pesach, como Pascua. Entonces, los 7 días son Pesach, pero ¿por qué existen dos nombres, de Had Matzó y el de Pesach? ¿Cuál es la diferencia? Conforme a los sabios es esto, porque nosotros como pueblo, cuando celebramos la fiesta, le decimos Pesach. ¿Por qué? Porque recordamos el mayor milagro, lo que Él hizo por nosotros, que Él pasó sobre nosotros y Él nos salvó. Pero cuando Adonai nos habla de esta fiesta, Él le dice Hag Maxó. ¿Por qué? Porque el Eterno les dijo que van a hacer pan sin levadura y ellos creyeron que ya había libertad. El Eterno recuerda la fiesta como Hag Hamaxó porque es un recordatorio de que su pueblo fue obediente y creyó con emuná. Nosotros le llamamos Pesach a toda la fiesta. Esta es la fiesta de Pesach, pero después sucede algo muy interesante. Dice Vayikra 23 del 5 al 7. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres es Pesach para Adonai. En el día 15 del mismo mes es la fiesta de Matzah para el nombre de Adonai. Por 7 días comerán Matzah. En el primer día tendrán una convocación Kadosh.
no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. ¿Cuándo es la convocación? El día 15. Es el día cuando se come el cordero. La palabra dice, se cenará el cordero con la familia. Los días se intercambian, no es que uno se acaba y empieza el otro. Cuando va acabando el día, empieza el atardecer, está empezando el otro día, es como que se juntan. Y así son todas las fiestas también. No es como decir, esta es la fiesta y después esta es la otra fiesta. Todas las fiestas van juntas, unidas, no se separan como los días. Entonces, en esta transición, el día 15 con el 14 es cuando celebramos la fiesta de Pesach. Por esto la cena de Pesach es este día, al atardecer del 14, que ya es el 15. Yeshua, ¿qué celebró con sus discípulos? Yeshua no celebró la cena de Pesach porque murió antes, sino que sino pues no tendría ningún sentido. Yeshua siempre celebró con sus discípulos Pesach, pero el último día, la última noche, lo que celebró fue una cena que se reconoce como esta reunión del rabino con sus discípulos, que se hace igual, porque ya desde este momento se come matzá, se celebra igual con el vino, pero generalmente el Pesach se hace con la familia. Dentro del Talmud hay registros en los cuales dicen que los rabinos juntaban a sus discípulos para celebrar una fiesta antes de la cena de Pesach. Entonces Yeshua celebró al inicio del día 14 la cena, pero no la cena de Pesach, sino una celebración que se hacía antes en memoria, en conmemoración de Pesach. Después en la noche fue a orar y todo lo que sucedió y murió el día 14 antes de Pesach. Entonces dice que se tendrá una convocación que sería entre estos dos días, 14 y 15. Y aquí es donde generalmente nosotros cenamos antes. En el día 15 es cuando se tendrá una convocación. No se hará ningún trabajo ordinario. Es Shabbat. Por esto el Shabbat es la primera fiesta a entender y a guardar, porque todas las fiestas son Shabbatot. En Levítico 23:8 continúa diciendo, traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Adonai por 7 días. En el séptimo día habrá convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. En las fiestas va a haber dos mandamientos básicos, Shabbat y las ofrendas. Todas las fiestas tenemos algo diferente que hacer, pero cada fiesta es Shabbat. Y también el Eterno nos manda a tener una ofrenda delante de Él. Dice, por 7 días y en el séptimo día harán una convocación apartada, Kadosh, y no harán ningún trabajo. Pero es mejor que sea una fiesta completamente con el Eterno para disfrutar todos los días. En Pesach son 7 días. Entonces, de estos 7 días, el primero y el séptimo tenemos que celebrar, hacer convocación. Los demás días se pueden trabajar. Sin embargo, durante los 7 días se tiene que comer matzot y evitar por completo hametz, la levadura. Deben cumplirse esos dos mandamientos, comer matzot y dejar la levadura, el hametz. En Pesach se acostumbra a leer el libro de Shir Hashirim, de Cantar de los Cantares. Es un libro especialmente para este tiempo. Lo leemos porque nos recuerda lo que implica estar con el novio, este tiempo de intimidad con el Eterno y qué mejor momento que en el que Él dio su vida por nosotros. En conclusión, Pesach es el día 14, el día cuando es el sacrificio, y después viene Hab Matzot, que se celebra el día 15, pero empieza ya la cena de Pesach, porque se come pan sin levadura y se celebra por 7 días. El día 15 siempre hay luna llena, porque es mitad de mes. En Levítico Vallecrán 23 del 9 al 16 dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán al Cohen un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Él mecerá el homer delante de Adonai para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá en el día después del Shabbat. En el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda de ascensión a Adonai. Su ofrenda de grano será un galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego a Adonai como aroma fragante.
La ofrenda de libación será de vino, un cuarto. No comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Desde el día después del día de Shabbat, esto es, desde el día que ofrecieron el Homer de la ofrenda mecida, contarán 7 Shabbatot completos. Hasta el siguiente día del séptimo Shabbat contaréis 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. En el verso 10 está diciendo que harán la fiesta de Omer Reshit. ¿Qué pasa en Omer Reshit? Es cuando traerán la primera gavilla. ¿Qué es una gavilla? Un manojo de trigo de cebada, un Omer, una antigua unidad de medida equivalente a aproximadamente 1.300 gramos. Entonces algunos se confunden y dicen, esta es la fiesta de las primicias. No, aquí en hebreo no dice que es la fiesta de las primicias, no dice Bikurim, sino dice Omer Reshit. No confundamos estas dos fiestas, son diferentes. Omer Reshit debe de ser después de Shabbat. Dice que el Cohen sacerdote lo mecerá después del séptimo Shabbat. Se va a traer un homer, un manojo de trigo de cebada. El Cohen lo levantará delante de él. Es interesante porque este día fue el día de la resurrección. Eh, el rey nos ordena, el Padre, 3 fiestas de peregrinación y eso tiene que ver con las cosechas. Está la fiesta de Had Matzot, que tiene que ver con la cebada, la de Shavuot con el trigo y la de Sukkot con los frutos. Y es importante entender esto porque Yeshua fue la primera gavilla de cebada. ¿Cuál es la diferencia entre la cebada y el trigo? Que se puede hacer con los dos, con los dos se puede hacer pan. El pan de trigo, ¿para quién era? Realmente era para los ricos, pero el pan de cebada era para todos. Por eso Yeshua es pan de cebada, porque vino para todos. Y por eso en el sacrificio, en el momento en que murió y resucitó, él era mesido, pero en el hebreo dice lifnei, que viene de panim, rostro. Lo pondrán delante de Adonai, o sea, cara a cara. En Isaías, Yeshayá 53, 2 y 3, nos habla, con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él fue esa ofrenda que subió al Padre como ofrenda agradable, en donde dice subirá, nos habla de la palabra hebrea Alá, que quiere decir apartar, levantar, realzar, ofrecer, ofrenda, sacrificar, subir, traer, venir, volver. Él cumplió cada palabra de Isaías 53, 1 al 10 y cada palabra que viene en la Torá. Vamos a terminar leyendo, para finalizar esta clase, lo que nos habla Isaías 53, del 1 al 10. Dice, ¿quién ha creído a nuestra buena nueva y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai, Yeshua? Con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos perdimos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Adonai cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a muerte. Le fue dada entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Adonai lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Es bueno que reflexionemos un poquito en este texto y podamos comprender exactamente qué fue lo que pasó en Pesaj. Hasta aquí vamos a hablar de las Moadim en esta clase. En la siguiente continuaremos con las demás Moadim. Bendiciones, amados. Shalom, shalom. Bendiciones, amados. Shalom.